Sí, estamos ya en comunicación telefónica con el secretario adjunto de UPCP aquí en la provincia del Chaco. Muy buenos días. Walter Mespuletti y Martín Sánchez te saludan. Hola Walter, hola Martín, buenos días para ustedes y para toda su audiencia. Bien, el motivo de la comunicación justamente con el gremio UPCP tiene que ver con esta medida de fuerza que anunciaron en la jornada de hoy de 72 horas de paro. ¿Qué nos pueden confirmar a este respecto? Sí, es así, digamos, hoy justamente estamos terminando una concentración enfrente del hospital Ferrando, acompañando estas 72 horas de medida de fuerza. Es un paro general en toda la administración pública, entes autárquicos y descentralizados, y con el punto principal, digamos, de obtener la audiencia con el señor gobernador, donde estamos reclamando la inclusión, por ejemplo, del resto de los trabajadores de salud pública en el pago adicional, que únicamente percibieron 4.300 agentes, teniendo en cuenta de que todo el equipo de salud es imprescindible, digamos, en esta situación y para enfrentar la pandemia, elementos de protección personal también para nuestros compañeros. Bonificaciones adeudadas de muchos de nuestros compañeros hoy están, digamos, prestando atención directa y no cobran su bonificación. El no cobrar la bonificación implica que hay compañeros que están cumpliendo jornadas laborales superiores a la normal, digamos, con la responsabilidad que eso conlleva, y que tiene un instrumento legal de otorgamiento de las mismas, pero que no se produce la ejecución de pago. El pasaplanta también de una gran cantidad de compañeros que hoy son precarizados. Hace poco el Poder Ejecutivo había incorporado nuevos agentes, digamos, al sistema de salud, con montos de 40.000, 50.000, digamos, en sus haberes mensuales, teniendo en cuenta que nosotros tenemos más del 60% de los compañeros precarizados por debajo de la línea de pobreza. Y la actualización, digamos, del concepto de refrigerio y otras cuestiones de índole general. Pero bueno, entre los puntos que estamos reclamando. Tengo una pregunta y con relación a lo que sucedió la semana pasada allí en el Hospital Ferrando con ese corte del aire comprimido y de oxígeno para las pastillas 6 y donde están pacientes de COVID. ¿Qué noticias tienen ustedes sobre esta situación? ¿Cuál es el accionar que lleva adelante UPCP ante este caso? Mira, las declaraciones por parte del secretario general, digamos, fueron muy específicas al decir que no se cumplió con las normativas legales de la entrega, justamente de la obra realizada en este aspecto, y también le había explicado, digamos, científicamente la importancia de la prueba en vacío, teniendo en cuenta, digamos, que en la pastilla 6, que hoy llaman específicamente la sala COVID, se incorporaron, digamos, camas que anteriormente, digamos, no tenían estos paneles de oxígeno y de aire comprimido, y que eran salas comunes o habitaciones comunes que justamente se internaban a pacientes que no requerían tratamiento respiratorio o tratamiento de oxigenoterapia. En este sentido también, digamos, nosotros nos interiorizamos de que hubo un allanamiento, digamos, la semana pasada, específicamente en mantenimiento, pero bueno, nosotros seguimos manteniéndonos, digamos, de que en realidad hubo un inconveniente técnico y que muchas veces el Poder Ejecutivo acciona deslindando responsabilidad en los trabajadores cuando ellos son los principales responsables. Hoy también, digamos, circuló una documentación, un audio, en una radio muy importante, digamos, de la provincia, donde nuestros compañeros de mantenimiento ya habían detectado este inconveniente técnico y habían puesto en conocimiento, eso tenemos la captura de pantalla y el audio específico, a su superior inmediato. Entonces, digamos, esa creo que es una prueba totalmente importante que demuestra lo que nosotros como sindicato estamos sosteniendo. También repudiamos las declaraciones del codirector del Hospital Ferrando, el doctor Pascual, donde justamente subestima a los trabajadores diciendo que seguramente por el pago de una cerveza específicamente realizaron esta acción deliberada. Pero bueno, nosotros obviamente como sindicato vamos a proteger y a resguardar a nuestros compañeros teniendo en cuenta y el conocimiento de que ellos no fueron responsables de lo sucedido con respecto a la llave de oxígeno en el Hospital Ferrando.
¿Cuál es la situación de los trabajadores sanitarios hoy en el Hospital Perrando, Hospital Pediátrico y los centros de salud, que son por allí los que más, digamos, descuidados por ahí están dentro de nuestra provincia y sobre todo nuestra ciudad capital? Mira, a nosotros nos preocupa de sobremanera, la verdad que es una situación crítica y alarmante, porque hoy justamente como estás diciendo vos, estás mencionando diferentes centros de atención de niveles de complejidad que integran de manera conjunta el sistema sanitario. Hoy pareciera ser que únicamente los trabajadores del Hospital Perrando o un determinado sector deberían ser reconocidos, cuando en realidad sabemos que salud es un equipo de trabajo formado por profesionales y no profesionales, que todos desempeñamos funciones totalmente importantes que hacen al bien de la comunidad. Hoy, por ejemplo, la provisión de elementos de protección personal es escasa. Muchas veces nuestros compañeros, digamos, con la incorporación de este programa Detectar, que lo que en realidad tiene como objetivo tratar de identificar casos asintomáticos, digamos, en terreno, y muchas veces a nuestros compañeros le dan órdenes verbales y sin los elementos de protección adecuados, y sobre todo también vemos la falta de equidad y de políticas que protejan y resguarden a los trabajadores esenciales. Hoy, por ejemplo, te comento, sin ir más lejos, en una conciliación obligatoria que tuvimos con el Poder Ejecutivo, donde estuvo en la mesa el ministro de Gobierno y también el ex subsecretario de Promoción y Prevención, el doctor Martínez Rojo, donde ellos también decían que la alta incidencia de trabajadores que dieron positivo, hablando del Ministerio de Salud Pública, se debía también a la falta de criterio de manejar las técnicas de bioseguridad en el vestido, digamos, de los elementos de protección personal. Lo que nos parece totalmente ilógico, teniendo en cuenta que ellos habían incorporado más de 50 agentes recién egresados y que los habían destinado, digamos, a las salas de COVID. Entonces hoy tenemos una gran cantidad de recursos humanos, compañeros, que están totalmente, casi la totalidad de los trabajadores, en esta situación y que a nosotros nos preocupa. ¿Cuál es la opinión de ustedes de UPCP, digamos, sobre este beneficio de pagarle una, digamos así, una retribución al personal de SAMED por COVID y específicamente esa misma situación no se condice con el personal de salud? Ya, nosotros cuando vemos, digamos, estas cuestiones, creo que el Ejecutivo hace un tiempo atrás, desde que comenzó esta pandemia, debía tener una mirada distinta y de equidad para todos los trabajadores. A nosotros cuando nos enteramos de esta bonificación, obviamente nos pone muy contentos, digamos, por los trabajadores de SAMED, pero también obviamente queremos que se dé una mirada especial de igual tratamiento que incluya la totalidad de los trabajadores de salud pública. Por eso es que estamos también pidiendo la incorporación y que el Ejecutivo tenga ese gesto con los trabajadores de salud pública de incorporar o solicitar, digamos, al Ministerio de la Nación la incorporación de la totalidad de los trabajadores, y teniendo en cuenta también que el paradigma de atención ha cambiado, digamos. Hoy nuestros compañeros en el primer nivel de atención también atienden a casos sospechosos o casos probables o asintomáticos cuando salen a hacer el abordaje en terreno. Hoy se considera que todo paciente puede ser portador asintomático de COVID, y que ese es, digamos, el fundamento principal que nosotros estamos solicitando para que puedan incorporar la totalidad de los trabajadores. Y es que por eso es uno de los puntos y la demanda que nuestros compañeros nos realizan en el cotidiano, de exigir al Ejecutivo esta mirada distinta y la comparación de este monto adicional, digamos, para todos los trabajadores de salud pública, en realidad para todos los trabajadores esenciales. ¿Alguna otra situación que ustedes están observando, digamos, de incumplimiento por parte del gobierno con relación a la atención de la salud o con relación, digamos, a lo que es el trabajo dentro de la administración pública provincial? Mira, desde que comenzó, digamos, hubo un escenario pre y post pandemia, que nosotros en el escenario previo nosotros estábamos haciendo una serie de reclamos y demás, habíamos tenido reuniones con el gobernador, donde nosotros habíamos planteado las observaciones a ciertos proyectos que eran iniciativa del Ejecutivo, por ejemplo la reforma
la reforma constitucional, como así también la jubilación anticipada. Nosotros sabemos el delicado escenario que estamos atravesando en este marco de pandemia, que es en realidad un problema no solo provincial, sino nacional y a nivel mundial. Pero bueno, vimos que por parte del Ejecutivo igual, digamos, a pesar de estar en un contexto inédito en todo el mundo, siguió avanzando en proyectos que realmente deterioran lo que es la condición del trabajador en sí misma. El ejemplo más claro es el proyecto de jubilación anticipada que menciona el Ejecutivo sin un estudio diagnóstico y previo de cuál es la situación de los trabajadores en general. Y si hubieran escuchado lo que nosotros le habíamos advertido, teniendo en cuenta que hoy hay un gran déficit de recursos humanos en el sistema de salud, que justamente una de las variables que influyeron de mayor manera en este déficit fue el retiro voluntario, que también fue propiciado, digamos, por el Poder Ejecutivo, y dentro de esos agentes que se retiraron, el 80 y el 90% fueron de salud pública. La ley de ministerios, por ejemplo, también fue una cuestión de que nosotros no entendíamos la urgencia de por qué se aprobaba, digamos, teniendo en cuenta de que había ministerios que hoy son devenidos a secretarías, por ejemplo, el ex ministerio, mejor dicho, de Desarrollo Urbano Territorial, donde fueron promovidos por el actual gobernador y que también deterioraron las condiciones del trabajador, sobre todo en el diseño de las estructuras orgánicas sin intervención de nuestro sindicato. En ese sentido, ellos habían incorporado dos artículos, artículo 35 y artículo 36 en esa ley, donde todo avance o diseño de estructuras orgánicas iban a ser consensuados en el marco de una mesa técnica, tampoco lo cumplieron. Entonces hoy vemos que para el Ejecutivo, digamos, todas estas cuestiones, hay una especie de oportunismo para poder avanzar sin ningún tipo de oposición, digamos, de los trabajadores, teniendo en cuenta también de que nuestro derecho a manifestación hoy está muy reducido porque tenemos que respetar las normas de bioseguridad y con ellos la salud de nuestros compañeros y de los ciudadanos en general. Entonces vemos que también, digamos, en este contexto hay un aprovechamiento por parte del Ejecutivo para poder avanzar, y obviamente en connivencia con el Poder Legislativo. Hay proyectos que nosotros no entendemos cómo se pueden aprobar en la Cámara, teniendo en cuenta que hoy los diputados deben defender los derechos de los trabajadores y los ciudadanos en general. Y hoy queda demostrado que únicamente defienden los colores políticos o las banderas partidarias que ellos representan. Entonces hay un sinnúmero de variables que están influyendo a pesar de estar en este contexto inédito que a nosotros nos preocupan. Y que obviamente influyen directamente en el trabajador y su familia, por supuesto, y en la ciudadanía en general. Este tema de la pandemia, ¿cómo afecta, digamos, al sindicato en la parte económica, más que nada teniendo en cuenta que ustedes también tienen un hotel allí pegado, digamos, a la sede gremial y que por este tema de pandemia ya hace más de 100 días que no tiene actividad? Mira, con respecto al hotel, se mantienen alojados aquellas personas que estaban en tratamiento oncológico, digamos. Entonces, desde que comenzó la pandemia tenemos la misma cantidad, digamos, de compañeros que están haciendo uso de las instalaciones del mismo, pero obviamente aquellas actividades de servicios y demás que nosotros, digamos, estamos proveyendo, o que dentro de la vida institucional normal, nuestro sindicato desarrollado hoy se encuentra totalmente reducida. Y teniendo en cuenta también que muchas veces las cuotas societarias son retenidas, digamos, indebidamente por el Poder Ejecutivo. Entonces también es una cuestión que a nosotros nos preocupa en un segundo plano, porque debemos mantener el funcionamiento institucional de nuestro sindicato. Bien, Héctor Alvira, secretario adjunto de UPCP, muchas gracias por esta comunicación y quedamos en contacto para seguir teniendo novedades con relación a este paro dispuesto de 72 horas a partir de hoy por la sede de UPCP Chaco. Bien, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí estaban las palabras del secretario adjunto de UPCP Chaco, Héctor Alvira, en la mañana de Contacto Inicial.